Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ante todo, una disculpa por el inconveniente respecto al tema de la plataforma. Les doy otra vez la cordial bienvenida a este curso de introducción a la contabilidad. Ya mucho de la introducción ya lo vimos hace unos instantes, sin embargo, pues tengo que hacer nuevamente hincapié a lo ya platicado. Nada más reiterando, ahí ya me escuchan bien, ¿verdad? Lo importante es que me escuchen, ya la grabación como quiera se va a quedar aquí en plataforma. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok, muy bien. Les comentaba ahorita antes de que tuviéramos este detalle técnico, que vamos a hacer un poquito de hincapié a lo que vimos en las primeras dos sesiones síncronas que tuvimos, donde hablábamos de las nociones preliminares de la contabilidad y donde veíamos algunos aspectos importantes de la contabilidad. El día de hoy, y de acuerdo a lo que viene siendo nuestro programa de, la, de este curso de introducción a la contabilidad, vamos a hablar de las funciones primarias de la contabilidad. ¿Cuáles son? Ya mencionamos cuando veíamos en el capítulo 1 de manera muy generalizada, muy macro, que una de las funciones principales, si no es que la principal desde un punto de vista de un servidor, es la de proporcionar información financiera, contable, fiscal, para la toma de decisiones empresarial. El día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más a detalle con este tema de las funciones primarias de la contabilidad y que obviamente va de acuerdo al programa que tenemos ahí para la unidad número 1. Pero también les comento que aparte de esta diapositiva que ustedes están viendo, vamos a apoyarnos con otras diapositivas que voy a subir a la plataforma, donde vamos a dar seguimiento a lo que vimos específicamente en la clase pasada, donde veíamos las principales cuentas de activo, las principales cuentas de pasivo y lo que era el capital contable. No lo vamos a desglosar tan a detalle, pero sí lo vamos a mencionar en esta clase y también vamos a subir esas diapositivas. Entonces, nada más confirmando, ya se ve clara la presentación para iniciar con la explicación. Sí, profe. Ok, Sí, bueno, maestro. como les comentaba, el día de hoy vamos a ver la parte de Ya se ve. las funciones principales de la contabilidad. El día de hoy tenemos como un objetivo conocer esas funciones primarias de la contabilidad. ¿Quién utiliza la contabilidad? Que reitero, aunque ya lo vimos en el capítulo 1, vamos a ahondar un poquito más a detalle. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de contabilidad que existen? Hay que acordarnos que ahorita en este curso o en esta introducción a la contabilidad nos estamos enfocando mucho a la contabilidad de índole comercial. Si lo quisiéramos ver desde un punto de vista técnico, este curso va enfocado a la parte de la contabilidad financiera, que es la que nos sirve para tomar decisiones. Sin embargo, eso no significa que existan otros tipos de contabilidades en el ámbito administrativo, como la contabilidad administrativa o contabilidad de costos o presupuestos, como le conocemos, o la contabilidad fiscal, que es aquella contabilidad que nos sirve para administrar tributariamente las obligaciones que tenga una empresa, que tenga un negocio y que obviamente están reguladas por el Estado. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar recordando un poquito lo que vimos en clases pasadas. Mencionar qué es la contabilidad. Ya mencionamos en su momento que la contabilidad es la disciplina que nos dice y nos enseña las normas y los procedimientos que debemos seguir para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas constituidas por un solo individuo, en el caso específico de las personas físicas, y también bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles. Pueden ser bancos, pueden ser industrias, comercios, instituciones de beneficencia, etcétera. Y aquí hago un poquito de paréntesis. Y ya lo habíamos mencionado, cuando hablamos de una persona física, hablamos de un solo individuo. De acuerdo a la ley del ICR, existen diferentes tipos de personas físicas, como en el caso de las personas físicas con actividad empresarial, las personas físicas por honorarios, las personas físicas que tributan bajo el régimen de arrendamiento, las personas físicas que tienen ingresos por intereses, ingresos por dividendos, las personas físicas bajo el régimen de sueldos y salarios, que es muy común, que es yo creo que la mayoría que hemos tenido un trabajo, vamos a decirlo, formal, en el cual estamos adheridos a la seguridad social, estamos obligados a pagar nuestros impuestos bajo ese régimen y por el cual pues obviamente nos tiemblan un recibo de nómina. Todo ese tipo de personas físicas existen. Sin embargo, por ley, la única persona física que está obligada a llevar
registros contables, que son tanto el libro de diario y el libro mayor, que lo vamos a ver más adelante, son las personas físicas con actividad empresarial. Y de acuerdo a este primer párrafo, todas las personas morales también deben de llevar contabilidad. En el caso específico de las personas morales, ahí no importa si es una persona moral que esté constituida bajo o que persiga un lucro o que simplemente sean personas morales que no lo persigan, como en el caso de las asociaciones civiles, perdón, las asociaciones de beneficencia, los organismos no gubernamentales como la Cruz Roja, la UNICEF, etcétera. Todas ellas están obligadas a llevar contabilidad por el simple hecho de ser personas morales. ¿Qué nos dice también? Que la contabilidad nos enseña la forma en la que debemos de registrar o nos enseña de acuerdo a las normas y procedimientos para ordenar, registrar, analizar y registrar las operaciones de una empresa. ¿Cuáles son las normas que nos dicen cómo debemos registrar las operaciones de una empresa? Son las normas de información financiera. Hace muchos años, estamos hablando ya de cerca de 20 años, las normas que nos decían cómo debíamos de registrar esas operaciones financieras se les conocía como principios de contabilidad generalmente aceptados. Había algunos principios que, aunque siguen siendo en esencia los mismos, eh, ahora se les conoce como normas de información financiera y viene de manera mucho más analítica los tratados, cómo debemos de presentar los estados financieros, cómo debemos registrar cierto tipo de operaciones, que van enfocadas a cómo registrar la contabilidad en territorio nacional. Obviamente cada país, cada economía tiene sus normas de registro, pero en esencia pues todo se basa en la regla de la partida doble para registrar operaciones y creo que lo mencionamos también en clases pasadas. La regla de la partida doble nos dice así de manera muy sencilla que a un cargo le corresponde un abono por la misma cantidad. Más adelante vamos a ver las reglas de esas operaciones que afectan las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital. En el caso del balance general, ingresos, costos, gastos dentro del estado de resultados y nos dice cómo debemos de llevar a cabo esas operaciones. ¿Ok? ¿Qué también nos dice esta diapositiva? Que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemáticamente y estructuralmente información financiera. En la clase pasada vimos nada más de manera así muy generalizada cuáles eran los tres rubros principales que componen un estado financiero que se denomina balance general. Y hablábamos de cuentas o rubros de activo, rubros de pasivo y rubros de capital. Hay otro estado financiero que también afecta el patrimonio y que obviamente es el que nos dice cómo se determinan las utilidades o las pérdidas de una empresa, que es el estado de resultados. Y ahí vemos otro tipo de cuentas que no son de activo, pasivo y capital. ¿Por qué? Porque esos tres rubros nos dicen en el balance general cómo está la situación financiera de una empresa a un periodo determinado. Es decir, cómo está mi relación de bienes y derechos, que son mis activos, contra la relación que está de mis deudas y obligaciones, que son mis cuentas de pasivo. El capital contable, reitero, también lo vamos a ver más adelante, no es otra cosa más que la resultante de disminuir el total de mis cuentas de activo, el total de mis cuentas de pasivo, y ese es mi capital contable. En el caso del estado de resultados tenemos otras cuentas o otros rubros que son las cuentas de ingresos o de ventas, las cuentas de costos o de compras, las cuentas de gastos, las cuentas de impuestos, que nos dicen de manera muy generalizada para que lo entendamos así: ingresos menos costos es igual a utilidad bruta, menos gastos es igual a gastos de operación, menos más otros productos, menos otros gastos nos da nuestra utilidad antes de impuestos y luego menos nuestro ICR y PTU y nos da nuestra utilidad neta que va dentro del capital contable en el balance general. Todas estas operaciones o todos estos rubros que estamos viendo, tanto del balance general, y repito, que nos sirve para ver la situación financiera de una empresa, y el estado de resultados o pérdidas y ganancias, que nos dice cómo se determinó la utilidad de un periodo o de un ejercicio. Cuando hablemos de un periodo, estamos hablando de un mes dentro de un ejercicio fiscal, el cual se compone por un año, que corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Todas estas operaciones o todos estos rubros sufren alteraciones con el paso del tiempo. ¿Por qué sufren alteraciones? Porque la empresa está constantemente llevando a cabo operaciones, llámese compras, llámese ventas,
llámese registro de depreciaciones, llámese registro de gastos, etcétera. Y obviamente el producto de toda esa de esas operaciones es el registro contable a través de los asientos de diario. Entonces, si no tuviéramos contabilidad o no supiéramos cómo está la situación financiera de una empresa, no podríamos tener información que nos sirviera de base para ver cómo vamos a posicionar el negocio con el paso del tiempo. No podríamos saber si nuestra empresa está generando utilidades o está generando pérdidas, y que, como lo vimos en clase pasada, pues esta información es muy valiosa para los diferentes tipos de usuarios, ¿ok? Entonces, esta técnica es la que nos dice cómo registrar todas esas variaciones a través de los registros contables. Esa es la técnica que se le conoce como contabilidad. La información financiera como tal es información cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque la podemos cuantificar, la podemos medir. Hay que recordar que lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Esto en términos generales, aplicado a la contabilidad, pues cómo vamos a mejorar nuestro negocio si no tenemos información cuantitativa para poderlo controlar. Entonces, es cuantitativa expresada en unidades monetarias. Cuando hablamos de unidades monetarias, pues obviamente nos estamos refiriendo a nuestra moneda en curso legal dentro del territorio nacional, que es el peso. Si estuviéramos en otro país, pues sería el dólar, o el dólar canadiense, o el yen, o el peso colombiano, como le quieran llamar, ¿ok? Y que obviamente todas nuestras operaciones deben de registrarse en este tipo de moneda, independientemente de que tengamos operaciones con otros países o con otras monedas. Ese es un tratamiento un poquito más técnico respecto al registro, pero eso se vería más adelante, ¿ok? Y también es descriptiva, ya que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad cuyo objetivo esencial es ser útil al usuario general para la toma de decisiones económicas. Conforme vamos avanzando en el ámbito de la experiencia, en el ámbito del conocimiento del movimiento de las cuentas, se nos va a hacer más fácil a nosotros como contadores, como administradores, y en su caso, yo hago mucho hincapié en que les sirva a ustedes en la gestión de ventas, en la gestión de marketing, para poder identificar de manera descriptiva cómo se está comportando esa información financiera. Si lo vemos específicamente como un ejemplo para lo que es la carrera, porque no quiero llevar al curso de manera que se entienda que es para un contador, sino para una licenciatura en marketing, es lo que les comentaba en clases pasadas. Si nosotros sabemos que la información financiera, o que la contabilidad que emana que la información financiera que emana de la contabilidad nos da datos, ustedes podrían decir, bueno, ¿y a mí para qué me sirve la contabilidad? Si nos vamos al rubro de las ventas dentro del estado de resultados, podríamos tener un análisis de cuáles han sido las principales ventas que hemos tenido en un periodo determinado de un ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que pudiéramos decir, ok, de tal producto yo estoy vendiendo X cantidad, y del producto X estoy vendiendo determinada cantidad con cierta frecuencia. Del producto Y estoy vendiendo menos producto y con más frecuencia. Y toda esa información a ustedes les sirve pues para tomar decisiones. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos también de cierto tipo de contabilidad para tomar decisiones. ¿En qué aspecto? En decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a ser un poquito más agresivos en nuestra marketing. Si ya estamos viendo que es un inventario, suponiendo que veamos ahora en el balance general la cuenta de mercancías, y vemos que el producto A no se mueve como el producto B o como el producto C, bueno, hay que hacer ese análisis de mercado para ver por qué ese producto no se está moviendo, ver si en un momento dado tomamos una estrategia de venderlo a un menor costo para que no podamos, para moverlo y que no vaya a gestionar con el paso del tiempo una pérdida. También aquí, como cultura general y como cultura contable, yo les mencionaba en clases pasadas que nosotros tenemos dos socios comerciales, proveedores y clientes. Los proveedores es a quien le compramos la mercancía, y los clientes es a quien le vendemos la mercancía. Cuando nosotros compramos un producto para vender, nosotros no podemos vender por debajo de nuestro costo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro un producto en 100 pesos masiva, que el IVA no lo consideremos parte del costo porque es un impuesto, que también más adelante vamos a ver de manera muy genérica y hasta cierto punto analítica cómo se determina el IVA o el pago del IVA. Si yo lo compro en 100 pesos, yo no lo puedo vender en 98 pesos. ¿Por qué? Porque si yo compro
en 100 y vendo en 98, en lugar de generar una utilidad, estoy generando una pérdida al menos contable. No me quiero meter ahorita al tema de la determinación del ICR porque ya es un tema fiscal, pero al momento que se genera una pérdida contable, es prácticamente un hecho que vamos a generar una pérdida fiscal. Y al generar una pérdida fiscal, no estamos obligados al pago del ICR, por lo cual la misma ley nos dice del impuesto de la renta que no podemos vender nuestras mercancías abajo de lo que nos costó comprarlas o producirlas. ¿Ok? No sé si hasta ahorita más o menos esté quedando claro esta diapositiva. ¿Me siguen escuchando bien? Si tienen algún comentario, adelante, si no, para continuar con la exposición. No, maestro, ya se oye muy bien. Sí, ya se escucha. Ok, muchísimas gracias. ¿Algún comentario? Bueno, vamos a continuar. Sí les pido, reitero, en esta plataforma sí me tengo que estar cambiando, que si ustedes tienen una duda, yo me voy a estar pausando de manera cada una o dos diapositivas y ahí me dicen sus dudas o si no al final con todo el gusto las aclaramos, ¿ok? Vamos a continuar y luego vamos a ver cuáles son las principales funciones de la contabilidad. Yo les decía en clase pasada que la función principal, primaria o primordial es que nos sirve de base para tomar decisiones. Sin embargo, también ya de una manera técnica, las funciones principales de la contabilidad es establecer la cuantía de los bienes y deudas y el patrimonio que posee la empresa. Y no es otra cosa más que el resumen de lo que vimos en la clase pasada. ¿Cuáles son los bienes? ¿Cuáles son los derechos? Los activos. ¿Cuáles son los compromisos? ¿Cuáles son las deudas? Los pasivos. ¿Y qué es el patrimonio que posee la empresa? El diferencial entre mis bienes menos mis deudas o mis compromisos o mis pasivos. Activo menos pasivo es igual a capital contable. También nos sirve para llevar un control de ingresos y egresos. Cuando hablamos de ingresos, desde el punto de vista contable, no desde el punto de vista de tesorería, porque un ingreso en tesorería es un depósito y un egreso es un cheque o una transferencia, si lo vemos como flujo de efectivo. Si lo vemos desde el punto de vista contable, un ingreso es una venta y un egreso es un costo, un gasto. Obviamente es un tema bastante interesante, pero es bastante amplio para identificar la diferencia entre lo que es contable y lo que es flujo. Y aquí me voy a hacer un poquito, también otra pausa para que ustedes como marketing, la mayoría de las empresas no existen si no hay ingresos. Eso es bien importante. Entonces, ¿cuál es la función principal o la carrera que ustedes están tomando es muy importante porque ustedes van a ser base de lo que viene siendo ahora sí que el ingreso principal o las ventas, vamos a decirlo de alguna manera. Si no hay ventas, pues no puedo comprar mercancía. Si no hay ventas, no puedo pagar la nómina. Si no hay ventas, no voy a tener ingresos y al no tener ingresos no voy a poder operar. Entonces, es bien importante que ustedes conozcan la relevancia que tiene su carrera en el ámbito administrativo. Obviamente, también es importante decir, viéndolo desde un punto de vista operativo, que las áreas administrativas, me refiero a la parte de contabilidad, a la parte de recursos humanos, deben de coadyuvar para llevar a cabo la misión y visión de una empresa. La misión es donde nos queremos posicionar, la misión es para qué estamos a través de una serie de objetivos o de una planeación estratégica. Pero todo va enfocado a que todas las áreas de staff que le conocemos apoyemos al rubro principal. Si en este caso somos una empresa que vende determinado producto, debemos de apoyar al área comercial para que lleve a cabo su gestión, que es lo que ustedes van a hacer cuando posicionen un producto. Si es una empresa productiva, debemos de apoyar al área de producción para que el área de producción tenga las herramientas necesarias para generar esos productos o transformar esa materia prima a través de un proceso productivo y que podamos tener ingresos con las ventas que se gestionan en el área comercial. ¿Ok? Y también lo puse ahí como énfasis, haciendo referencia a la importancia que van a tener ustedes en el ámbito operativo. ¿Para qué también nos sirve la contabilidad? Para determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el periodo contable. Periodo contable es un mes o ejercicio contable es un año. ¿Por qué hago tanto hincapié en la parte de periodo y ejercicio? Porque nosotros no nos podemos esperar un año para estar revisando constantemente la información.
ya les va a tocar a ustedes, o algunos ya inclusive están trabajando, a lo mejor no de manera directa en un tema administrativo, pero las revisiones se hacen de manera mensual. ¿Por qué? Porque es la forma en la que gradualmente vamos a ir viendo cómo estamos posicionados. Lo que en un mes puede ser una cosa, en otro mes ya no es. La situación financiera en un mes es muy diferente a la otra. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque los impuestos los pagamos de manera mensual, en el caso del ICR a cuenta del impuesto anual que se presenta en marzo en el caso de las personas morales y en abril en el caso de las personas físicas. Y en el caso del IVA, pues ese es definitivo el mes con mes. Porque también, aparte de ver cómo está nuestra situación fiscal, vamos a ver cómo estamos. Si no tenemos esa medición, como les comentaba ahorita, pues si no lo estamos viendo constantemente, es muy probable que vayamos a tener una ineficiencia administrativa, una ineficiencia operativa y no podamos tomar decisiones para corregir el camino de la empresa. ¿Ok? ¿Cómo se determinan esas utilidades contables o pérdidas contables? Pues a través del estado de resultados. Yo les comentaba también un poquito al principio del curso que para esta carrera nos cambiaron un poquito la forma en la que estamos llevando a cabo la cátedra a los maestros. En las otras clases era más técnico el cómo determinar un balance general, un estado de resultados, y ahorita lo estamos viendo de manera muy teórica, más sin embargo yo sí quisiera y les voy a poner eh, como un material adicional información de estos estados de resultados, que también los vamos a ver más adelante, pero para que ustedes tengan las nociones de cómo se determina. Entonces, las utilidades o las pérdidas las conocemos o las determinamos a través del estado de resultados, ¿ok? También la contabilidad que hace, ofrece información ordenada del estado económico y financiero de la empresa a través de los estados financieros que ya mencionamos. También nos sirve para contar con información fiable ante terceros. ¿Quiénes son los terceros? Pues los usuarios de la información, como clientes, que ya mencionamos en clases pasadas, como los inversionistas, que son los socios accionistas que pusieron su capital para obtener un dividendo, una utilidad sobre su inversión, los clientes para saber si nuestra mercancía es buena, es de buena calidad, si cumplimos con nuestros tiempos de entrega, nuestros proveedores para saber si somos sujetos a crédito, los bancos por si necesitamos financiamiento para poder operar, adquirir capital de trabajo, el gobierno para fiscalizarnos y saber si estamos presentando de manera correcta nuestros impuestos, ¿ok? Esas son las principales funciones de la contabilidad. Y ahora vamos a mencionar algunos de los tipos de contabilidad que existen en el ámbito administrativo. Dice que obviamente el tipo de contabilidad dependerá de quiénes sean sus destinatarios. Obviamente no toda la contabilidad, como les mencionaba ahorita, a lo mejor la contabilidad financiera o administrativa puede ser para ustedes, a lo mejor la contabilidad, la contabilidad financiera puede ser para ustedes, la contabilidad administrativa puede ser para la gente de producción, para la dirección, para la administración, la contabilidad fiscal, pues obviamente nos sirve a los contadores que determinamos impuestos y que obviamente se tiene que ver la situación fiscal de la empresa en las reuniones. Entonces, depende qué tipo de contabilidad y entre los que se destacan, pues está la contabilidad financiera, que yo creo que la principal a la que nos debemos de abocar, la cual aporta información financiera a los agentes externos de una empresa, que ya mencionamos quiénes son, inversionistas, clientes, empleados, para el caso de la PTU, y se encuentra regulada de forma oficial por el Estado. Aquí también hago un paréntesis. Actualmente nosotros estamos obligados, todos los contribuyentes que estamos obligados a llevar contabilidad, que ya mencionamos quiénes, a presentar reportes de manera mensual al gobierno, en este caso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del sistema de administración tributario, de nuestras balanzas contables, de nuestros reportes financieros, de nuestros saldos, para saber y ellos hacer un match si la información con la que estamos determinando nuestros impuestos es la misma y que no estemos desviando, más que desviando, que los estemos determinando de manera correcta y que se esté pagando al fisco el impuesto correspondiente, que ya mencionamos que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público. Hay que recordar que el gobierno como tal no genera riqueza, la riqueza la genera la inversión
y el gobierno únicamente lo que hace es administrar esos recursos a través de los impuestos, y esos impuestos en teoría se deben de utilizar para los diferentes eh, rubros sociales que existen, pero ya ese es un tema un poquito más de economía, pero sí es importante que sepan qué se hace con los recursos que obtiene el gobierno federal. Y obviamente pues estamos obligados a presentar esa contabilidad. También se pide que siempre se entregue un informe contable estándar con el objetivo de que sea legible para cualquier usuario. Reitero, si yo soy un empleado y quiero saber cuál es mi PTU, pues a lo mejor no es tan importante que me digan cómo se generó la pérdida y que se aumentaron los costos, disminuyeron los gastos y que si la situación financiera es a mí como empleado, lo único que me interesa es saber si hubo utilidad o no para saber si me van a repartir ese PTU o no. A lo mejor como socio, pues yo le digo, ¿sabes qué? El costo de tus acciones se elevó debido a que hubo una utilidad, o tenemos estos excedentes de utilidad, pues vamos a repartir de esta manera, vamos a hacer un reparto de dividendos, etcétera. Y también la contabilidad de gestión analítica es la encargada de suministrar información interna con el objetivo de calcular costos dentro de la empresa. Entonces son tres tipos de contabilidad: la financiera, la administrativa y la fiscal, que vamos a mencionar más adelante. Hasta ahorita, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Todo bien? Por favor, abro los micrófonos por si tienen algún comentario. Todo bien hasta ahorita. Ok, gracias. Es un poquito incómodo para mí no poner ahora sí que la pantalla, pero pues obviamente si la pongo a lo mejor se traba un poquito, entonces lo estamos trabajando así con voz. Reitero, tomamos nota para la próxima ya que nos veamos ahí en la presentación, ¿ok? ¿Puedes repetir las tres? Dijo financiera, administrativa y la otra. Es contabilidad fiscal. Ahorita lo vamos a mencionar como quiera más adelante, ¿sale? Profesor, una pregunta. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Nada más un segundito, Natividad. Por ahí Roberto está levantando la mano. ¿Alguna pregunta, Roberto? Sí. No, es que... Bueno, es que Roberto levantó la mano, pero ya la bajó. Ahora sí, dígame, Natividad, a sus órdenes. Sí, gracias. Sí, es referente a la contabilidad de financiera, administrativa y fiscal. ¿También podría integrarse lo que es la de costos o eso es algo aparte? Es que esa es la contabilidad administrativa. Administrativa. Sí. O sea, eso ya va dentro de eso. Sí, la contabilidad administrativa, ahorita por eso les decía que ahorita la vamos a mencionar más adelante, pero sí, la contabilidad administrativa es la contabilidad de costos. Ok, gracias. Ok, ¿alguien más? Maestro, una duda. Entonces, la contabilidad de gestión... es la contabilidad administrativa. Ok, ¿es administrativa o de gestión o analítica, verdad? Sí, son las mismas. Sí, ahí la literatura está utilizando otra forma de decirlo. Sin embargo, reitero, ahorita lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno, vamos a continuar. Contabilidad administrativa, y aquí nos dice, es la primera que vamos a analizar, de acuerdo con un autor que es Gerardo Hinora de Andrade, el libro de contabilidad financiera. La contabilidad administrativa es un sistema de información al servicio de las necesidades internas de la administración, orientado en facilitar las funciones administrativas de planeación y control, presupuestos y costos, así como la toma de decisiones. Como principales aplicaciones se encuentra la elaboración de presupuestos y determinación de costos de producción, entre otras. Este tipo de contabilidad únicamente es útil para usuarios internos dentro de cualquier organización, que es lo que ahorita mencionábamos. ¿Por qué es importante y por qué es muy delicada la contabilidad administrativa? Si estamos hablando de presupuestos y costos, vamos a suponer, ¿por qué es importante y por qué nada más la utilizamos de manera interna? Porque la forma en la que vamos a presupuestar y vamos a decir, a ver, yo quiero tener una utilidad de X cantidad de millones de pesos al término del ejercicio para poderle darle un rendimiento a mis accionistas. ¿Cómo voy a lograr esa utilidad? A través de un presupuesto. ¿Y cómo se genera un presupuesto? Un presupuesto es algo muy sencillo. Siempre vamos a partir de los ingresos
y luego vamos a determinar nuestros costos. Obviamente aquí estamos hablando de la primera parte del estado de resultados, que no es otra cosa más que mi margen de utilidad o mi utilidad en ventas, en el caso de que sea una empresa comercial. Si ya nos metemos a temas de producción, pues obviamente es mis ingresos contra mis costos de producción. ¿Por qué? Porque yo quiero determinar cuál va a ser mi margen de utilidad dentro de la parte administrativa. ¿Por qué lo hago así? Porque es la manera en la que yo voy a ser competitivo. Si se fijan, ahorita no estoy mencionando los gastos. Los gastos es un tema y aquí también hago pausa. Cuando hablamos de un costo, ¿qué diferencia hay entre un costo y un gasto? Por eso digo, más adelante cuando veamos el estado de resultados les va a hacer un poquito más de juego y de sentido esto. Un costo siempre lo voy a recuperar. ¿Por qué? Porque lo voy a recuperar a través de la venta. Cuando yo hago mi análisis dentro de mi contabilidad administrativa de cómo voy a presupuestar cuántos ingresos, primero tengo que saber cuánto tengo que vender y a qué precio de venta. Pero para poder determinar cuál es el precio de venta, primero necesito determinar mis costos para tener mi utilidad. Lo que les decía, yo no puedo vender por debajo del costo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo ser eficiente? ¿Cómo puedo yo ser competitivo con las demás empresas? Pues tratando de reducir costos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa contabilidad administrativa? ¿Cómo vamos a tomar decisiones de cómo vamos a vender? Pues obviamente ahí, si vamos a partir de un presupuesto, dicen, oye, pues yo necesito vender, a ver, a los señores de marketing y de gestión de ventas, que necesito que me digan cuánto es de acuerdo a su análisis de mercado, cuánto es lo que van a vender para yo presupuestar eso y en base a eso hacer mi análisis de costos. Entonces, para eso nos sirve la contabilidad administrativa, para de manera interna ver cómo vamos a presupuestar tanto nuestros ingresos y nuestros gastos y obviamente darle un seguimiento puntual conforme va pasando el tiempo para corregir en un momento dado que haya que corregir precios de venta, costos, si hay que disminuir costos. Lo que les mencionaba ahorita, que un artículo, el costo de un artículo se recupera con la venta. Cuando veamos el estado de resultados, vamos a ver que hay gastos de operación, gastos de venta, que son los sueldos que le pueden pagar a la gente de marketing, gastos de administración que le pagan al contador, a la secretaria, al director, y que esos gastos obviamente sirven para que la empresa opere. La empresa, pues las máquinas no se van a mover solas, las ventas no se van a realizar solas, pero eso ya forma parte de gastos, no forma parte de costos. ¿Ok? Esa es la contabilidad administrativa. La contabilidad fiscal es un sistema de información financiera o de información diseñado para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las organizaciones respecto de un usuario al fisco. La contabilidad es útil, o este tipo de contabilidad es útil para las autoridades gubernamentales. Yo les mencionaba ahorita que hay algo que se llama contabilidad electrónica, que es lo que estamos obligados a mandar mensualmente al SAT, que no es otra cosa más que la contabilidad financiera, pero que les sirve a ellos para determinar los impuestos. ¿Cuál es un ejemplo de contabilidad fiscal? Por ejemplo, y no me quiero meter mucho detalle porque no terminaríamos. Cuando presentamos la declaración anual de impuestos de ICR de una persona moral más tarde del 31 de marzo, eso es un cúmulo de todo lo que estuvimos haciendo, los pagos provisionales que estuvimos haciendo durante todo el año. Pero también juegan en juego para la determinación del impuesto algunos factores fiscales que no se consideran en el año, sino hasta la declaración, como el efecto de la inflación, como el efecto que tiene la depreciación fiscal dentro de los activos fijos que tenemos, como el caso de la parte deducible de la nómina, una parte es deducible, otra parte no deducible, una serie de cosas que obviamente nos pegan en el resultado o en la determinación de nuestros impuestos. Aquí, ¿a qué me refiero con contabilidad fiscal? Que no existe como tal un sistema contable que me diga, oye, en esta cuenta voy a llevar esto. No, esa contabilidad fiscal es propia de cada empresa y cada empresa tiene su forma de administrarla de manera que sea útil, obviamente, para cumplir con las obligaciones tributarias. A lo mejor una empresa lleva su registro de depreciación de una manera, otra empresa lo lleva de otra, pero siempre cumpliendo con las leyes y las obligaciones tributarias. ¿Ok?
Y luego tenemos la contabilidad financiera, es contabilidad administrativa, contabilidad fiscal y contabilidad financiera. En este tipo de contabilidad se encuentran las transacciones que realiza cualquier entidad, cualquier empresa, así como ciertos sucesos económicos con el propósito de proporcionar o con el fin de proporcionar información concisa y segura, así como transparente a usuarios externos para ayudar a la toma de decisiones, que no es otra cosa más que los reportes financieros que ya hemos mencionado y que en sí el tema de este curso es que conozcamos la contabilidad financiera. Oye, ¿cómo ando mi relación de activos contra pasivos? ¿Cuánto he vendido? ¿Tuve pérdidas? ¿No tuve pérdidas? ¿Cómo está la cartera de clientes? ¿Cuánta antigüedad tiene la cartera? ¿Por qué no le cobras? ¿Este producto se está vendiendo o no se está vendiendo? A eso se refiere la contabilidad financiera. ¿Ok? Ahora, si alguien, algún detalle, algún cuestionamiento, alguna duda que tengan hasta ahorita, ya nos faltan algunas diapositivas para terminar, pero sí me gustaría que si ahorita tenemos alguna duda de una vez lo comentemos. Adelante, se abren los micrófonos. ¿Alguna duda, algún comentario? Sí, alguien levantó la mano. Gracias, son bastantitos alumnos, pero no puedo ver quién es. Adelante, por favor. Sí, adelante, alguien levantó la mano, por favor. No sé si sea Carla Guadalupe Guerrero. ¿No? La levantó Dulce. Es Dulce. Ok, adelante, sí, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, maestro. sí lo Sí, oímos. sí, se escucha. Ok, bueno, es que alguien tiene levantada la mano, vamos a continuar con la presentación, ¿ok? Esos son los tres tipos de contabilidad que existen. Existen también otras funciones de la contabilidad. Dice que ahora que hemos expuesto un poco, que aunque aquí no estamos hablando de la historia, más adelante vamos a ver de la historia de la contabilidad, también hay que enfatizar las siguientes funciones que se realizan en la contabilidad. Y antes que nada es importante indicar que como función principal dentro de la contabilidad financiera es principalmente informar de manera periódica me refiero con periodos, con ejercicios, la economía y contabilidad de cualquier empresa. Es la función principal de la contabilidad. Pero ¿cuáles son las funciones? Pues primero que nada registrar. La contabilidad se encarga de registrar las operaciones y transacciones que acontecen dentro de alguna institución o empresa de una manera clara y precisa de todas las operaciones de ingresos y egresos. Dichas operaciones son primeramente evaluadas, ordenadas y clasificadas y sistematizadas en orden cronológico. Ahorita con la modernidad que tenemos y con la facilidad que tenemos de llevar nuestra contabilidad en registros electrónicos o en software o en paquetes contables o en RPs, como le quieran llamar, si yo hago una operación en el almacén, a lo mejor en contabilidad o en tesorería o en ventas o en producción se está llevando a cabo otra operación. Entonces los sistemas van registrando de manera cronológica todas esas operaciones a través de módulos, los cuales a final de cuentas viaja toda esa información al sistema contable o a los libros contables. Hay que entender que en los módulos, por ejemplo, los que ya están trabajando, oye, pues el área de facturación, pues yo hago una factura porque le vendí a mi cliente tanta mercancía a crédito. Y ya, se genera la factura, pero la muchacha o la persona de facturación nada más hace la factura, pero no sabe que, o a lo mejor sí lo sabe, no quiero decirlo de esa manera, que desde el momento que se generó esa información, también se disparó un asiento contable cargándole a clientes con abono a ventas y abono a IVA por cobrar, y ese asiento ya viajó a la contabilidad. Si la persona del almacén recibió una mercancía, ya le dio una entrada, y esa entrada pues ya registra una cuenta por pagar, cargo inventario, IVA por acreditar con crédito a proveedores, y ya ese asiento ya se registró en la contabilidad. Si la señorita de cheques o la señorita de tesorería generó un cheque para pagarle a un proveedor que le debíamos a crédito, se genera el cheque y se hace la afectación contable, cargo a proveedores con abono a bancos. Entonces todas esas operaciones se registran en la contabilidad de manera cronológica, como lo dice el libro de diario, el libro mayor, si lo tuviéramos que hacer de manera manual, pero con la utilidad de los registros electrónicos o software lo hacen de esa manera para que se registren en los libros contables. Analiza.
Se encarga de dar seguimiento a todas las transacciones para dar como resultado final los estados financieros de una empresa, con el objeto de obtener seguridad y transparencia de los resultados. ¿Por qué analiza? Pues si no tenemos la información, da seguimiento a cada una de las operaciones que tenemos en la empresa para obtener unos estados financieros fiables y que se cumpla principalmente con la veracidad de la información, ¿verdad? Que es, si una información financiera no es veraz, pues obviamente la toma de decisiones va a estar incorrecta. También informa, es el proceso básico del contador. Aquí entramos los contadores, el cual recoge los documentos que tendrá que registrar y mediante dichos registros se elaborarán los estados financieros de la empresa. Mediante los estados financieros, la segunda función de la contabilidad será de informar acerca de la situación financiera de cualquier institución, empresa o negocio. O sea, también nos da informe la contabilidad. Tomamos decisiones con el apoyo de esa información financiera que aporta la contabilidad. A los ejecutivos, a los administradores, a los dueños, les será más fácil la toma de decisiones de la empresa o negocio para obtener un mejor desempeño económico. ¿Para qué estoy aquí? Nadie vamos a tener un negocio para tener pérdidas, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante la toma de decisiones en base a una información financiera o contable correcta. También cumple con la reglamentación establecida que se encuentra dentro de las normativas, leyes, decretos y demás reglamentos legales que rigen y existen en contabilidad. Esto es muy importante, ya que debido a que destacan exactitud en los informes contables. Obviamente nosotros hay que entender que estamos totalmente regulados por las normas de información financiera, que aunque en la práctica muchas veces hacemos ahí asientos, no de manera con dolo, pero sí de manera como atajos, pues realmente existe una norma que nos dice cómo debemos registrar esa información. Y las leyes también, pues la ley del ICR, la ley del IVA nos dice cómo, no cómo registrar, pero sí nos da la lógica contable de cómo hacer esos registros. Asesora también, porque el contador, al ser la persona experta en la materia, será el responsable de interpretar, analizar y asesorar a los ejecutivos por ciertas recomendaciones que mejoren el rendimiento financiero de las empresas en cuestión. ¿Qué es lo que hace el contador? Pues a lo mejor el dueño dice, oye, pues tuve una utilidad, pero el contador debe decir, oye, si en enero tuvimos una utilidad de 100,000 y en febrero traemos una utilidad en el mes de 50,000 y acumulada traemos 150, si yo fuera accionista, lo primero que le preguntaría al contador, oye, ¿por qué si en enero tuvimos 100,000 y en febrero tenemos 50 y traemos 150 acumulados? Es que, ¿sabes qué? Pues el costo de los insumos subió, aumentamos nuestros gastos, dejamos de vender, y ese feeling lo da el contador. Una por el expertise que tiene técnico y otro porque es el que está al día con las operaciones de la empresa, ¿va? No es como el director o como él está tomando decisiones de posicionamiento, no es como el técnico que está produciendo los tornillos o que está vendiendo la mercancía en el caso del área comercial. El contador es el que tiene ese feeling para saber cómo asesorar a las personas que toman decisiones. Operaciones comerciales, buscar presupuestos para cualquier gasto de la empresa y compararlos con la dirección para que la dirección pueda elegir el que mejor le convenga. Si por ejemplo es lo que les decía, oye, pues sabes qué, no sé, el gasto del arrendamiento, ahorita nos está costando mucho rentar la nave o rentar la oficina comercial, pues esa información me la va a dar la contabilidad. Pues a lo mejor nos valdría la pena cambiarnos de nave, hacer un análisis, ¿verdad? Porque también cambiarse así, porque sí también está complicado. Y pues obviamente comparar lo que estamos haciendo nosotros y buscar presupuestos que nos sirvan para elegir lo que nos convenga, a lo mejor un proveedor, un acreedor, un suministrador de servicios, etcétera. Inventario también nos sirve porque nosotros cuando sacamos información financiera sabemos qué inventario tenemos, qué obsolescencia tiene, qué rotación tiene. El contador gestionará el inventario para llevar un control de los activos y pasivos de la empresa. También nos sirve para verificar que el cliente pague sus deudas a tiempo, lo que le decía de la cartera. Pues si le estoy suministrando constantemente mercancía a Juan Pérez y no me paga, pues ya no le vendas mercancía a crédito hasta que no te pague y ponlo a prueba 6 meses para que con contado, porque pues de otra manera nos está afectando nuestros flujos de efectivo. Y ahí es donde entran ustedes, ¿va? También con la gestión con el cliente. Oye, hermano, pues tienes 6 meses que no me pagas, ¿va? ¿Sale? Facturación, elaboración y registro de las facturas en un plazo vigente. Ahorita con el tema de la facturación electrónica, yo les decía en clases pasadas, que ahorita nosotros emitimos una factura
Y ya el SAT ya sabe si la factura no la pagaron de contado, si no la van a pagar a crédito, si no la pagaron de contado, si fue con cheque, tortibono, transferencia, efectivo, etcétera. Y obviamente que también si vamos a entregar mercancía, pues facturemos en tiempo y forma, ¿verdad? Porque pues no vamos a estar entregando mercancías sin la facturación debida. Controles financieros para evitar fraudes. Dentro de la contabilidad o dentro del ámbito administrativo hay algo que se llama control interno, que es el conjunto de reglas y normas que nos dicen cómo debemos de llevar a cabo el control operativo y financiero y administrativo de las empresas, para poder decir quién tiene cierto nivel de autorización, qué cuentas en específico hay que revisar y precisamente evitar fraudes o fugas de capital. Certificación de pagos a trabajadores. Así como emitimos facturas a nuestros clientes, a nosotros como empleados nos facturan algo que se llama un recibo de nómina. Nos lo facturan porque es una factura, nada más que el tipo de factura no es una factura de ingreso porque no vamos a percibir un ingreso, sino es una factura de tipo nómina, donde yo le estoy diciendo al empleado cuánto le pagué, cuánto le retuve, tanto de impuestos federales como de cuotas de seguridad social, si hay retenciones de Infonavit. Tristemente, que nomás también aquí metiendo un poquito de cosas que también que ustedes sepan, solo hay 3 cosas por las que nos pueden hacer un descuento de nómina y esas no tenemos para dónde movernos. Una, descuento del Fonacot, descuento del Infonavit y la muy triste célebre pensión alimenticia. ¿Va? Si hay una resolución por parte de un juez, el juez emite que se le debe pagar a la señora aparte del porcentaje del salario del trabajador. Si nosotros vamos y le pedimos un crédito a Banorte, nosotros nos dispersan nuestra nómina como es y en el momento que caiga el dinero en Banorte, en ese momento Banorte nos quita el dinero de la cuenta, ¿ok? Entonces a eso se refiere con certificación de pagos, ¿sale? Declaraciones fiscales, pues tramitar las obligaciones fiscales pertinentes en base a la contabilidad. ¿Qué funciones tiene un departamento contable? Pues registrar las transacciones financieras, elaborar estados financieros, el control presupuestario. O sea, también hay empresas, dependiendo del volumen, del nivel de operaciones y del negocio que se trate, que llevan un control presupuestario tanto de ingresos como de costos, que ya mencionamos en el caso de la contabilidad administrativa. También gestiona los activos y los pasivos de la empresa, asegurando de que se registren correctamente y se mantenga un equilibrio adecuado, ya desde un tema financiero. Si lo vemos desde el lado circulante, que tenga una relación de 2 activos circulantes contra un pasivo circulante, porque significa que voy a tener rotación constante de efectivo para hacer frente a mis compromisos. El registro correcto de los activos fijos, que se deprecien de manera correcta de los activos diferidos, para saber si estoy disminuyendo de manera correcta los activos diferidos por los cuales de un anticipo. Elaborar estados financieros, garantizar también desde el punto de vista fiscal el cumplimiento de las obligaciones y preparar las declaraciones de impuestos y cumplir con las normas tributarias fiscales, locales. Hay que recordar que nosotros tenemos muchas regulaciones, si hacemos un análisis de la carga tributaria que tienen las empresas, no sé si vaya a haber un curso de contabilidad 2 para esta materia. En las otras materias sí las hay, en las otras carreras, perdón, contabilidad 1, contabilidad 2 y contabilidad 3. Pero si hacemos, de hecho vemos algunos capítulos muy interesantes sobre los sueldos, sobre las cargas tributarias que tienen las empresas. Pues miren, nada más, si soy una persona moral, pues tengo que pagar ICR, tengo que pagar IVA, tengo que pagar, si soy dueño de tengo que pagar un 3% sobre nómina, que a mí se me hace medio injusto, que aparte de que suponiendo que si fuéramos accionistas, si fuéramos dueños, aparte el gobierno me cobra un 3% por yo dar empleo, pues es complicado, ¿va? Y luego aparte estoy obligado, así está la ley muy clara, que no digo que esté mal, pero lo que quiero llegar es que la carga tributaria que tienen en los diferentes rubros fiscales es demasiada, tanto federal, en el caso de los impuestos, inclusive también que aunque no genera una carga de flujo efectivo, la ley de antilavado, que si recibimos dinero en efectivo, que es una carga no onerosa, pero sí es una carga administrativa al que tenemos que pagar a alguien para que haga ese trabajo. Si en un momento tenemos la estatal, que tenemos que pagar, 3% sobre nóminas, la estatal, que tengamos que pagar predial si somos dueños de un terreno, etcétera, o de una propiedad. Entonces es infinitas las cargas tributarias que tienen las empresas y que obviamente las podemos garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones con la contabilidad.
Auditoría interna, también tenemos que se haga auditoría interna para asegurar la previsión y conformidad de los registros contables. No podemos dejar toda la suerte, hay que tener un método, una metodología de auditoría para saber si estamos registrando correctamente, la gestión de la nómina, el análisis financiero, los reportes a la alta dirección, el control de costos, que va de la mano con la parte de la contabilidad administrativa, y la implementación de los sistemas contables. Y aquí ya para cerrar hago un tema. El sistema de contabilidad por excelencia no es otra cosa más que la regla de la partida doble. Todo se basa en eso. Tristemente le llamamos sistema contable a un RP, pero realmente el sistema por naturaleza es la regla de la partida doble. Si lo vemos como un sistema electrónico contable, ya sería otro tema. Y obviamente existen diferentes productos en el mercado, como el SAP, que es un monstruo, es un sistema alemán que se desarrolló hace ya más de 20 y tantos años, donde te cuesta, es muy oneroso comprar ese software, ese sistema, pero obviamente es un traje a la medida que se hace para las empresas, con controles, con todo esto que hemos visto, pero que se adecue para la toma de decisiones correctas. De manera comercial tenemos el Compa, que es el que más utilizan los contadores aquí en México. Existe el SAI, el SAPI, el Contapli, y todos los software que ustedes puedan ver. Pero obviamente el más importante y el mejor para cada empresa es el que mejor se adapte a sus necesidades, y tanto de información como de presupuestarias, porque hay que recordar que todos los software tienen un costo. ¿Ok? Y esas son las funciones principales de la contabilidad. Y con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Ahora sí, para cerrar la sesión, me gustaría, si tienen alguna duda, algún comentario, qué les pareció la clase, abrimos los micrófonos, por favor. Maestro, yo tengo duda, pero en cuanto a la actividad, Ajá. la verdad, pues sí, yo no la he realizado todavía. Tuve, pues, más que nada, con la tercera clase, llevando para poder, como usted mencionó, ¿verdad? Sí. Para poderla hacer al final. Entonces, son los 5 puntos que aparecen, los vamos a desarrollar Sí. en un mapa conceptual. Sí, exactamente, que va relacionado con las 3 lecciones que hemos visto. O sea, es un mapa conceptual con esos puntos, y obviamente ahí viene la forma en la que vamos a desarrollar y cómo debemos de presentar el trabajo. Y veo que dice colocar con una extensión mínima de 150 palabras. Es la introducción, ¿verdad? Es correcto, ahí viene especificadamente, de manera específica la rúbrica, si la introducción 150 palabras, bueno, vamos a hablar de la contabilidad es una herramienta que nos sirve para esto, bla, 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 y luego ya hace su mapa conceptual. Estoy poniendo un ejemplo así muy macro, no tengo ahorita así a ciencia cierta el total de la rúbrica así de memoria, pero bueno, yo pondré en medio contabilidad y luego funciones principales de la contabilidad, para qué nos sirve hacer un mapa de conceptos de lo que hemos visto ahorita, ¿ok? Y maestro, bueno, quería bajarle con las presentaciones. Usted subió unas, pero no las podemos descargar. Ah, caray, digo, yo las subí ahí, se me hace, digo, desconozco, no me había hecho nadie ningún comentario, voy a tratar de verificarlos, no me había, yo creo que alguien sí me comentó que las podía descargar, si alguien está en el mismo caso, lo voy a revisar. Obviamente también tomen en cuenta que son presentaciones con las que yo me apoyo para ustedes y que les pueda servir de base, pero también ahí dice que pueden consultar otras fuentes. Pero tomo nota y mañana lo veo temprano con la parte académica de la universidad para... ¿De qué aula es usted, perdón? Aula E. Ok, que es la aula número 5. Y lo checamos sin ningún problema. Al momento de cliquear, ¿verdad? De darle clic en donde viene material de apoyo lección 1 o apoyo lección 2, marca error y a otros compañeros creo que les piden permiso. Ah, bueno, no, pues déjenme checarlo y tomamos nota y mañana les mando un mensaje masivo para ver cuál es el detalle y que la puedan bajar, no hay problema. Gracias. Ok, ¿alguien más? Sí, yo quería comentarle a la compañera que preguntó acerca del apoyo, del material de apoyo. Sí, adelante. Sí, yo sí lo pude descargar. Hay que, cuando se abre y marca como error, yo le pongo en conservar. Exactamente. Y luego en conservar de todos modos y ya lo abre. Sí, en las descargas, ¿verdad?
En la descarga, Es sí, lo correcto. descarga ahí. Es correcto. Bueno, ahí está una opción, va, para que lo revisen. Sí, ya. Gracias. Sí, ¿Sale? de esa manera. Muy Bueno, y bien. respecto a la actividad, profesor, los conceptos que puso ahí, los 5 temas que se van a ver, no es como que colocarlos en ese orden, ¿verdad? Es como que No, 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 darle no, ya no, el no, no, concepto no. en el mapa. No, 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 no. Esos son los puntos. No quiere decir que vayan en ese orden, va. O sea, a final de cuentas tenemos que, con mucha objetividad, hacer un mapa conceptual de lo que hemos visto y el centro y la médula es la contabilidad. De ahí ustedes pueden ponerlo en el orden que usted quiera. De acuerdo, ok. Y iba a decir, la introducción, no lo escuché bien ahorita, pero ¿es la introducción real de la contabilidad o es lo que nosotros analizamos como contabilidad? No, es una introducción personal, ¿va? O sea, que ustedes digan, Personal. bueno, sí, sí, claro, a final de cuentas se trata de que tengamos nosotros, que desarrollemos y con nuestras propias palabras digamos qué es la contabilidad. Lo más fácil es agarrarlo y pegarlo y está bien, no digo que esté mal, pero en lo personal considero, si usted me dice, ¿qué caso tiene que le diga? Mire, la contabilidad es una disciplina que nos sirve. No, no, usted póngalo con sus palabras. Yo en lo personal valoro más eso y que nos quedemos con lo sustancial. Por eso es que esta actividad, y hago mucho hincapié a eso, estamos cambiando con ustedes para ser un poquito más prácticos y que ustedes avancen a su ritmo en la presentación de las actividades. Si nos vamos a como llevábamos antes, pues se da cuenta que cada semana era una actividad y ahora estamos haciendo prácticamente 4 actividades en 4 unidades, pero obviamente concentradas en cada uno de los puntos que hemos visto, pero lo puede poner con sus palabras, yo lo veo muy bien, ¿va? De acuerdo, gracias maestro, sí, me ayudó bastante. A sus órdenes. ¿Alguien más? Yo, maestro, tenía una duda de la actividad. ¿El mapa conceptual lo podemos hacer en varias partes o tiene que ser nada más uno? No, puede ser en varias partes. Digo, la idea es que esté lo más completo posible, pero yo no tengo ningún problema en que lo haga en varias partes. Obviamente, pues sí tratar de apegarnos un poquito a la rúbrica que viene ahí, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok, gracias. Muy bien, excelente. Bueno, no sé si alguien más tenga una duda para allá, porque nos retrasamos ahora sí que 10 minutos por el tema al principio, pero adelante. Maestro, yo nada más, si pudiera poner la diapositiva número 15, nada más para tomar un último punto que me faltó. Mire, esta diapositiva también se las voy a subir a la plataforma. Ok. Digo, si quieren la Bueno. pongo, pero esto es más, no sé si al principio les decía que aparte les voy a subir un tema de los análisis que vimos en el capítulo, en la clase pasada, del activo, cómo se clasifica, por qué se clasifica, y en la próxima clase, aunque no sea tema como tal, también lo vamos a ver. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, les agradezco No, mucho. profe. Les agradezco mucho su participación. Espero que esta clase haya sido de su agrado. Les ofrezco una disculpa por el inconveniente técnico. Ya teníamos muy definido con las otras carreras la forma en la que impartíamos la cátedra, pero creo que esto nos va a servir bastante para que vayamos aprendiendo y espero este curso esté siendo de su agrado y que al final nos llevemos un producto, un conocimiento que nos sirva en nuestra gestión o en nuestra vida profesional, ¿ok? Muy buenas noches a Maestro. todos. Dígame. La presentación también se puede realizar en Canva y subirla en un PDF. Sí, sin ningún problema. No hay problema por eso. Adelante. Gracias. Gracias. Les agradezco mucho. Profe, una duda. Haya sido de su agrado la clase. Nos vemos el próximo miércoles, el 19 de junio, continuando ahora con la unidad 2, con la lección 1. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Muy interesante. Y que Profe, estén muy una bien. duda. Y bueno, ya al menos ya tuvimos ahí un detalle con un tema de que yo creo que fue el internet, pero ya al menos ya se pueden conectar todos los alumnos, ya no hay tema para que unos entren y otros no, ¿ok? Les agradezco mucho. Compañero, que tengo duda. Dígame. Soy yo, profe, para preguntarle si... No te escucho, si puedes hablar un poquito más fuerte. Persona. Disculpa, Ok, es que no te escuché, perdón. ¿Sí qué, perdón?
Que si la introducción y la conclusión es escrito en tercera persona o es como nosotros queramos escribirlo. Sí, ustedes lo pueden escribir con sus palabras, es lo mismo en el caso que mencionaba la introducción, a la contabilidad es esto, bla, bla, como resumen o como conclusión, considero que la contabilidad es de mucha importancia en la actualidad en las empresas, ya que nos sirve, bla, 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 pero es esa opinión personal, ¿va? Ok, está bien, profe. A Y en tus órdenes. cuanto al mapa conceptual, dijo que eran, escribir los conceptos, ¿verdad? Escribir los conceptos y obviamente que se abarquen todos y con los temas que hemos estado viendo ustedes, ahora sí que complementarlos, ¿va? Ok, no está bien sí, yo ya lo había mandado, pero para complementarle más cosas. Sí, es que por eso yo les decía que nos esperáramos a que tuviéramos esta clase, que fueran avanzando para que se incluyera todo, porque si lo mandaron la semana pasada y no veían las funciones principales de contabilidad, pues obviamente por ahí íbamos a perder, pero lo vemos, si hay algún detalle ya lo mandaste, lo podemos regresar para que lo puedas incorporar completo. Nomás mándame un mensaje a través de la plataforma, ¿sale? Ok, sí está bien, profe. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Ya no les quito más el tiempo, ya nos extendimos. Digo, no tengo problema, pero pues también para que ustedes continúen con sus actividades. Les agradezco mucho. Espero la clase haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, saludos. Ay, buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias, excelente noche a todos.